Voy a poner a grabar. Listo. El tema de la guía número 3, que es el tema de esta clase, es la guerra de los 1000 días, la independencia de Panamá. ¿Por qué cogemos este tema? Que era lo que yo les decía a ustedes. Este tema es la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX. Así comenzó el siglo XX en nosotros. Comenzó con una guerra. De alguna manera hay mucha gente que dice que la guerra no ha terminado, y es cierto. Aquí todavía vivimos en un periodo de guerra interna desde esa época hasta el 2021. ¿Que han cambiado los actores? Sí. ¿Que han cambiado las situaciones? Sí. ¿Que han cambiado las formas de vivir la guerra? Obviamente sí. ¿Que han cambiado digamos, los damnificados de la guerra? Obviamente sí han cambiado. Pero hay un problema de guerra interna en Colombia que empezó en esta época y que lo que ha hecho es alargarse, alargarse, alargarse y no ha terminado. Muchas personas dicen que el siglo XX fue todo el siglo de guerra y en ese aspecto tienen razón, porque hubo muchos cambios que a la hora de la verdad, en el centro de los cambios, como le digo yo coloquialmente, tantos cambios que no cambiaron nada. O sea, hubo tantos cambios, pero la raíz del problema, que fue el estarlos asesinando entre colombianos y sobre todo entre colombianos pobres por unas ideas de la clase alta que metieron a los pobres en guerra, eso se mantiene. Si ustedes se dan cuenta, la guerra, la creación de las guerrillas como las FARC, el ELN, fue por eso. La guerrilla de las FARC empezó de la gente pobre en contra de un gobierno que no lo reconocía. El asesinato de Gaitán años antes también fue por lo mismo. El asesinato de un líder que hablaba por el pueblo y que los demás líderes no lo reconocían. La creación de los paramilitares en los 90, que ustedes han escuchado últimamente eso, por todo lo que ahorita están empezando a hablar en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, pues es eso, los paramilitares también muchos han hablado y dicen, sí, nosotros éramos campesinos que nos dieron las armas, el ejército nos dio armas y todo, y pues nosotros hicimos lo que la gente pagaba, lo que la gente de poder, que eran los ganaderos, que eran los banqueros, que eran, pues pagaban. Entonces, de alguna manera, esa idea central de la guerra de los 1000 días, que con la gente de élite poniendo a pelear a los pobres colombianos en bandos distintos, pues se ha mantenido. Esa idea se ha mantenido, lastimosamente. Entonces, por eso yo les dije a ustedes desde siempre, estos temas miremoslos desde hoy, para poder entender mejor por qué pasa lo que pasa. Por eso es que la guerra de los 1000 días se vuelve como una bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX, pero las repercusiones llegan hasta hoy. Esa forma de entender al país partido entre pobres en guerra y ricos en el poder viene desde la guerra de los 1000 días, ¿ve? Inclusive desde antes ya venía con esa forma de entenderse al país y todavía la mantenemos, lastimosamente todavía la mantenemos. ¿Listo? Bueno, entonces para poder comenzar a explicarlo hay que empezar con esta palabrita. Esta palabrita que les voy a colocar aquí, me imagino que ya están viendo mi tablero. Perdón, hegemonía. Esa palabrita tiene muchas interpretaciones. Hoy vamos a ver la más, digamos, la que más se enseña en el colegio. ¿Han visto esa palabrita alguna vez o alguien sabe qué significa eso? No, señor. Bueno, Juan David dice que no. ¿Alguien más? ¿Alguien de pronto sí la ha visto o le suena algo? Profe, un poquito de dominio, se podría decir por así. Es un dominio, sí, listo. Llamémoslo, bueno, comencemos con esa palabra, me gusta. Dominio, pero no es poquito, es todo lo contrario. La hegemonía es un dominio total, completo. Inclusive pongámosle totalizante. Un dominio totalizante. O sea, no hay otra idea sino la que se diga, sino esa única, de un partido, coma, ideología. Me imagino que lo están anotando en el cuaderno, como les he dicho. Partido, ideología, grupo, sobre otros.
Pero cuando digo total, es completo. O sea, la hegemonía está diciendo, eso viene de hegemón, que era un rey en la antigua Grecia, y hegemón, una de las batallas y de las formas de gobernar era, se hace lo que yo digo y punto. Eso era, de ahí viene la palabra hegemonía, de la forma de ser de ese rey, que decía que él era el rey y todo se cumplía porque él era rey. Entonces los caprichos había que mantenérselos. La forma de vivir tocaba mantenérsela. La forma de consumir tocaba mantenérsela. Esa palabra de hegemón se va a transformar con el paso de los siglos y de las sociedades en la palabra hegemonía, que viene siendo eso, dominio total, total, pero total es completo. No es que, por ejemplo, podamos estar en esta clase. Si viviéramos en una hegemonía en Colombia, esta clase no la podríamos tener. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí ustedes se dan cuenta, en esta clase yo he procurado mostrarles a ustedes ambos puntos. En este caso, la hegemonía, si viviéramos en una época de hegemonía como en esa época, este tema de clase no lo podríamos tocar. En esta clase, ¿qué veríamos? Por ejemplo, si viviéramos en una hegemonía, me tocaría enseñarles a ustedes los 13 estrofas del himno y que todos ustedes me la leyeran y que la aprendieran. Y no es que hay profe que me olvidó, no, todo el mundo que la tiene que aprender. El corte del pelo era uno solo. Ir al médico, ir a la iglesia era algo único. Todo el mundo tenía que ir a la iglesia los domingos. ¿Listo? Inclusive en algunos lugares donde hubo hegemonía, el profesor ya la lista de quienes veía el domingo en la misa y quienes no. Y eso podía significarle a usted, no que lo sacaran del colegio porque eso era lo menos grave, lo podían llevar a usted a la guerra por no participar en las misas y todo el cuento, por verlo dormido en clase, por no prender la cámara, como todo lo que estoy viendo que no tienen la cámara prendida. Si viviéramos en una hegemonía, todos tendrían sí o sí que prender las cámaras. Y si no, uno podría ir a la casa de ustedes y con lista en mano y militares y todos llevárselos de la casa porque usted no está haciendo caso a la norma. Era de ese estilo, que es como para que ustedes digan, ay, que profesor tan exagerado. Es exagerado porque no lo hemos vivido. La gente que ya lo ha vivido en otros momentos que en Colombia y en otros países de América van a decir, eso es poquito, profe. Eso es poquito a lo que es una hegemonía. Es que una hegemonía es algo total. Lo que quiero decirles yo es que con esa palabra hegemonía, todo lo que es usted como ser humano se pierde. O está con la hegemonía o está en contra. Y si está en contra, a usted, como dicen coloquialmente, lo ningunean. Usted no vale nada. Si no está con la hegemonía y no le cumple a la hegemonía el control hegemónico, de ahí viene esa palabra, control hegemónico, es decir, que la hegemonía entre lo que usted come, lo que usted estudia, lo que usted vive, cómo viste. Eso es algo gravísimo, que aquí no lo hemos visto, digamos, desde hace muchos años como esto, pero existe, ha existido y es terrible. Mucha gente, por eso dije aquí en Colombia que, ay, tenían era que acabar la guerra y acabar eso de la paz y hay que darle balas a un guerrilleros, hay que sacar a los venezolanos, porque no ha vivido este estilo de vida. Cuando la gente viva este estilo de vida en una hegemonía, ahí ya muy seguramente con que hoy tanto se quejan de que hay que acabar a la guerrilla sangre y fuego y que hay que darles balas y hay que sacar a los venezolanos, que hay que sacar a las mujeres del colegio y todo. Cuando vivan realmente una época de hegemonía, son los primeros que se van, son los primeros que van a decir, ay, no, yo no quería tanto. ¿Por qué? Porque la hegemonía es un control absoluto por algo que llama hegemonía. Si no fuera absoluto, no se llamaría hegemonía. ¿Listo? Téngalo en cuenta. Entonces es un asunto muy delicado. ¿Qué tiene que ver entonces ahora si volvemos a la guía? ¿Qué tiene que ver esa palabra con el tema de la guía?
La guerra civil colombiana de los 1000 días, que realmente no duraron 1000 días, y ahorita hablamos de eso porque ya que va a acabar esto, fue una guerra entre una hegemonía de un partido que no quería dejar entrar las ideas del otro partido. Si ustedes se acuerdan la clase pasada que hablamos de historia, antes de la Semana Santa, hablamos de un tema que era la regeneración. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí se acuerdan del tema Sí, de la señor. regeneración, que habíamos hablado que la regeneración que construyó el himno, se hizo la bandera, que la idea era meter a Colombia en una sola idea de un solo país, que ya no fueran los Estados Unidos de Colombia, sino la República de Colombia, que hubiera una sola economía derivada del café, una sola moneda, un solo banco. Bueno, esa idea de la regeneración obviamente va a ser lo que ocurre en todo lado, que por eso les digo que los problemas de hoy vienen desde esa época, que la gente que está en el poder, que la gente que le ayuda a la regeneración, como este señor Núñez, pues se empiece a eternizar allá y como que dan cuenta que la gente pues de alguna manera pues empieza a obedecer porque pues si les dicen usted que de ahora en adelante la moneda no vale sino solamente una, pues usted va y cambia la moneda que tiene por esa, ¿o no? Si yo a ustedes les digo que mañana, desde mañana Colombia no va a tener pesos colombianos, sino va a tener dólares, pues usted hoy en la tarde va a ir con su marrano, va a ir a romperlo y va a ir a cambiarlo mañana en el banco por dólares, porque es la moneda que hay. Entonces la gente pues empezó a hacer caso, empezó a obedecer, empezó a cambiar la moneda por una sola, empezó a hacer un tipo de trabajo y no otro. Los que podían se iban a las plantaciones de café, los que no empezaron a llegar a la ciudad a buscar qué hacer. Entonces, eso empezó de alguna manera a fortalecer una clase política dirigente y a alejar esa clase de los problemas reales de la gente. La gente que empezó a meter en la cotidianidad, ¿no? En el campo, en el café, en el trabajo, en el obrero, empezaron a crear que las primeras carreteras, ¿se acuerdan que les dije que era a lomo de mula? A la mulita llevando el café y por allá mandaba la carretera. Bueno, pues la gente empezó a trabajar haciendo la carretera, los primeros adoquines en piedra que luego serían de cemento y en fin. Y empezó digámoslo, como a desligarse, a separarse una clase política dirigente que lo controlaba todo y mucha gente pobre que estaba de alguna manera sometido a las reglas de esa clase dirigente. Por eso les digo que a nada parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Eso todavía no, eso hoy no pasa eso, ¿no? Si no, prendan en la televisión y se van a dar cuenta que eso sigue igualito. ¿Qué ocurrió entonces? Que esa hegemonía empezara a fortalecerse y que esa clase dirigente se volviera prácticamente que intocable y todo lo que ellos decían se tenía que cumplir, sí o sí. ¿Con cuál empieza entonces la hegemonía? La primera hegemonía de la que vamos a hablar hoy es la hegemonía conservadora. Ese partido que se acuerdan que antes lo habíamos llamado regenerista, ese partido regenerista, al ver que la regeneración les da resultados y les empieza a llegar billete del café, como habíamos hablado la vez pasada, pues se vuelve, cambia el nombre a Partido Conservador, que es el que existe hoy. ¿Listo? Y la gente que queda, el campesino promedio, digamos, el trabajador de barrio, el obrero que empieza a llegar a las primeras fábricas en Colombia, pues que empieza a ser parte de otro partido, de un partido que no representa al conservador, que es el Partido Liberal, que es el otro que existe hoy. ¿Listo? Y básicamente la guerra de los 1000 días va a ser la batalla, las guerras entre conservadores que no quieren abandonar su ideología ni el poder contra liberales que quieren acceder a esa hegemonía conservadora para quitarla. Muchachos, un minuto, vuelvan a conectarse con el mismo enlace, vemos 2 videos y terminamos la clase. ¿Listo? Ya, vuelvan a conectarse ya, porque ya dije que queda menos de un minuto. Uy, tienes cara de sueño, Ligen, ya te vi. Hola, chao.
Ya los desconecto, vuelvan a empezar. Chao. ¿Listo? Ya está grabando otra vez. Les voy a buscar un video entonces, como les decía, donde miramos entonces la guerra de los 1000 días. Más o menos nos explican cuál es el tema grande de la guía para poder explicar ahora aquí, para poder entender estas imágenes que aparecen en la guía. Aquí más o menos les digo, aquí les explico más o menos que fueron 1130 días. Les quiero comentar la historia que da esos, digamos, como esos requisitos. Se permite, en historia se permite, digamos, que queda como esa gabela, como ese permiso, para que quede en la mente de la gente. Porque si yo les pongo la guerra de los 1130 días, a muchos se les va a olvidar. Pero si yo les digo 1000 días, va a quedar más en el subconsciente de la gente. Eso pasa mucho, 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 mucho. Y no solamente en Colombia, en todo lado. Por ejemplo, la dictadura que hubo en Argentina, que habla de 3000 desaparecidos. Que si fueron 3000 cerrados, muy seguramente no. Muy seguramente fueron 2999 o 3050 o no sé, o muchos más, porque por algo son desaparecidos. Pero la historia tiende a hacer números cerrados para que a la gente le quede más fácil. Ay, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Para que a la gente le quede más fácil reconocer y recordar. ¿Listo? Por eso que hace de esa manera. Les voy a poner el video entonces ahora sí, donde nos explican aquí como en 5 minutos qué fue realmente la guerra de los 1000 días. ¿Listo? Pero es como para que ustedes la tengan en claro. La guerra de los 1000 días empieza precisamente por una hegemonía conservadora que no quería soltar el poder y no quería dejar en clara nada que fuera liberal, y una idea liberal de acceder al poder para poder tener algo de los beneficios que esa hegemonía les estaba negando a la gente del común. ¿Listo? Vamos con el video. Perdón, ¿se escucha? Sí, 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 señor. señor. ¿Se escucha bien? Listo, vamos pues. En 1899, el Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, por razones que tenían que ver con la Guerra Civil de 1895 y el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de la política. El fraude electoral del que habla ahí fue precisamente los votos liberales que iban a poner un presidente liberal, iban a acabar con la hegemonía conservadora, y curiosamente pasó lo que siempre pasa en Colombia: se desaparecieron los votos, aparecieron urnas quemadas, no hubo conteo, y de un momento a otro apareció el presidente, el que ganó, que era conservador, de apellido San Clemente, apareció con, mejor dicho, hagan de cuenta que en Colombia habían en esa época más o menos un promedio de 4 millones de personas, y el tipo ganó con 10 millones de votos. Algo así de ese estilo. Algo ilógico, pero pues cierto. ¿Listo? Volvemos aquí entonces. Y el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de la política. Los liberales veían en la guerra una oportunidad para realizar las reformas económicas y políticas que necesitaba el país. Se pensaba obtener una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas del liberalismo contra un ejército estatal con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Esta guerra, que duró alrededor de 1130 días, se convirtió en el conflicto más catastrófico de la historia de Colombia. Ella se extendió por buena parte del país, convirtiéndose en una guerra de guerrillas que dejó un saldo de aproximadamente 100.000 compatriotas muertos y consecuencias fatales a todos los niveles para un país que ya se encontraba en una profunda crisis económica, fiscal y política. La batalla de Peralonso, en norte de Santander, en 1900, fue una de las más horrorosas,
Los ejércitos se enfrentaron durante 15 días, dejando más de 3.000 víctimas entre muertos y heridos de los dos bandos. Más de 3 años de guerra dejó una economía completamente devastada, una moneda depreciada y una inflación de 10.000%. La infraestructura del país en ruinas. Algunos historiadores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población nacional de apenas 4 millones de habitantes. Otros consideran que la cifra no superó los 15.000. La guerra produjo enormes daños materiales en muchas regiones y el endeudamiento del gobierno. El campo se vio perjudicado, ya que los trabajadores fueron obligados a unirse a los ejércitos. La pérdida de las cosechas, el decaimiento de las haciendas y en general el quebranto del sector rural llevaron a disminuir las exportaciones cafeteras y la agricultura de consumo interno. La ganadería fue arrasada por los ejércitos del gobierno y las fuerzas guerrilleras liberales. Las vías de comunicación se vieron afectadas con la destrucción del sistema de telégrafo. En general, se trataba de una gran miseria social. La guerra finalizó en 1902 con el Tratado de Neerlandia, año en que también se negociaba con Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico en Panamá, a lo que el Congreso colombiano se opuso, causando entonces la separación de Panamá y la pérdida de derechos sobre el canal, por lo cual Colombia recibió una indemnización por parte de Estados Unidos. Pese a tal panorama desolador que había dejado la guerra, el país empezó lentamente en los años posteriores un proceso de modernización, de reconstrucción. Enganchándose a la revolución eléctrica, se produce una acelerada urbanización, mejoramiento del sistema ferroviario y de vías, mecanización de la agricultura y el fortalecimiento de la producción cafetera. Después de casi 50 años de gobiernos conservadores, en 1930, los liberales lograron romper con la hegemonía conservadora al ganar las elecciones presidenciales de ese año. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que ustedes se dan cuenta aquí, dejemos esto aquí porque nos falta el otro video. El video más o menos nos relata qué fue la guerra, ¿no? Fue algo muy, muy cruel, muy, como les decían acá, fue en contra del gobierno conservador de Manuel Antonio Sancremente, cuyo vicepresidente era el señor Marroquín. ¿Han visto ustedes el castillo de Marroquín que queda a la entrada de Chía? Sí, señor. Ese era la casa del presidente, de José María Marroquín, creo que se me olvidó el nombre realmente del tipo de apellido Marroquín, por acá dice. Y bueno, el tipo después fue presidente de toda Colombia, que era lo que yo les decía a ustedes. Mire lo ridículo que era en esa época, pero pues uno entiende. El tipo fue presidente de Colombia y lo más lejos que llegó fue a Zipaquirá. Lo más al norte que llegó fue a Zipaquirá, no más. Y fue presidente de todo Colombia. Entonces, de alguna manera uno se da cuenta que en esa época, bueno, hoy también, pero pues los presidentes y la gente de gobierno que está metida con esa idea de hegemonía en la cabeza, no conoce realmente las necesidades del pueblo al que está gobernando. Por eso les digo que hoy también, porque pues lastimosamente ustedes se dan cuenta que los males de Colombia muchas veces es porque el presidente de turno realmente no conoce las necesidades de la gente concreta. Y por eso hace lo que pasa y pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, es que es un claro ejemplo de que Colombia como que no ha aprendido mucho. Esperemos que la sociedad de ustedes sí aprenda de esto. ¿Dónde estalló? Estalló en toda Colombia. Acuérdense que la Colombia de esa época era una Colombia, bueno, todavía lo es mucho, gamonal, ¿cierto? Esa Colombia dada al latifundio del café,
es que a Colombia da a que el que tiene la tierra tiene la plata y tiene el poder y puede mandar y puede pagar. Entonces muchos, que ustedes se dieron cuenta de lo que decían aquí, muchos campesinos fueron obligados a pelear en la guerra porque el patrón los mandaba a pelear y el patrón pues era el dueño de la hacienda. ¿Por qué? Porque el patrón era conservador y necesitaba sacar a los liberales de ahí para poder gobernar más, para poder llevar más café de un lado al otro. O el patrón era liberal y apoyaba la idea liberal para poder tener los recursos y las zonas cafeteras que el conservador tenía. ¿Ve? Esta escena que ha sido reconstruida, esta imagen, perdón, que ha sido reeditada muchas veces, fue tomada en esa época. Esto que eran muchos de los soldados, si ustedes se dan cuenta, miren en la cara, eran niños, eran soldados, los soldados que eran niños, peleando una guerra que no conocían, habían hombres, vean estos con sombreros, con machetes, con... Esa fue la guerra de los 1000 días. Fue una guerra entre colombianos, muchas veces entre niños colombianos, por un asunto de la clase alta, de la clase dirigente del país. Y pues fue terrible porque como decía ahí, de José Manuel Marroquín, véanlo acá, como decían en el video, pues terminó empobreciendo al campo porque no había quien trabajara el campo, porque los que trabajaron en el campo que fueron a la guerra. Pues obviamente las poquitas carreteras que habían hechas fueron utilizadas para la guerra. Entonces empezaron a llegar los primeros carros, los primeros, y todo fue utilizado para asuntos de guerra. Entonces se destruyeron las poquitas carreteras que habían, se bloqueaban las carreteras, no funcionaban los carros que traían, algo, hemos dicho, absurdo. Si no había campesinos que ayudaran en el campo, pues no habían campesinos recolectores de café. Y recordemos que la economía de Colombia se basaba casi que un 90% en el café. Entonces, pues no había quien recogiera el café, no había cómo producir café, no había cómo exportar café, por ende no había plata. ¿Cómo se desarrolló? Entonces habla aquí de varias de batallas, como la de Peralonso y la de Palo Negro, que fueron batallas que duraron mucho tiempo y mucha gente muerta, inocente de ambos lados. Lo que les digo, ahí dicen que fueron más o menos 3000, pero les decía ahorita, ¿no? Que la historia que da esos beneficios de no ser tan exacto con la cantidad de muertos. Además que en esa época mucha gente ni siquiera sabía leer ni escribir. Entonces mucho menos sabía llevar la cuenta de cuánto que eran los vivos, cuánto que eran los muertos, cuántos los heridos. De eso no existía. La Paz, entonces aquí hay una imagen de una de las tropas desfilando por una de las calles de Bogotá. Y las consecuencias de lo más importante, la consecuencia más fuerte, pues fue la pérdida del canal de Panamá. Y la razón básicamente, ¿cuál fue? Pues Colombia acababa la guerra, estaba completamente destruida, como dicen ahí. Era una Colombia que necesitaba dinero de algún lado. Y a la vez, Estados Unidos ya también desde finales del siglo XIX se había dado cuenta que la idea de hacer un canal, es decir, un túnel, un hueco en el agua que conectara el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, pues era una idea bastante tentadora para mandar barcos y no tener que darle la vuelta a toda América para poder pasar de un océano al otro. ¿Listo? Ese istmo de Panamá, ese canal mejor de Panamá, en el istmo quiere decir una franja muy pequeña de tierra que conecta dos franjas más gruesas. Eso quiere decir la palabra istmo en geografía. Eso ya se había presupuestado desde hace antes. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado noticias de un barco que pasó hace poquito, la semana pasada, que quedó atravesado en la mitad de un canal, en el canal de Suez, por allá en Egipto? ¿Se vieron noticias de eso? Sí, señor. Eso fue esta semana que acabó de pasar. Un barco de esos gigantes de hoy quedó atravesado en la mitad de ese canal y dicen que casi el 35% de los materiales del planeta pasan por ese canal todos los días. Ese que se llama el canal de Suez. Bueno, ese personaje que hizo el canal de Suez
ese canal de Suez existe desde antes de esta época de la que estamos hablando. Ese canal de Suez lleva antes de la Guerra de los Mil Días. Ya existe allá. Ese personaje que creó el canal de Suez, que lo diseñó, cuando termina de hacer el canal de Suez y tal, lo contrata a Estados Unidos para hacer el canal de Panamá. Ese mismo ingeniero que hizo el canal de Suez viene acá a hacer el canal de Panamá. ¿Cuál fue la gran diferencia que tuvieron? Que el canal de Suez, como les digo yo, que queda la puntica entre Egipto y Asia, esa parte de Cisjordania y de Jerusalén y toda esa parte, eh, está en el desierto. En cambio acá les tocaba romper cordillera, romper el istmo, romper cordillera y atravesar de un lado al otro el agua. Entonces, cuando llegaron acá, y además era una selva, porque en esa época Panamá no es la Panamá de hoy, entonces era una selva. Entonces, muchos de los ingenieros que intentaron empezar a hacer ese canal se morían de enfermedades, les daba paludismo, les daba dengue, algunos morían de diarrea porque en esa época pues no había agua aromática, así digo, suero pedialite ni nada de esa vaina. Muchos trabajadores murieron de enfermedades intestinales porque se metían selva adentro a romper la selva, romper la piedra, quitar montaña para hacer el famoso canal. Eso fue terrible. ¿Por qué ocurrió entonces ese canal? ¿Y cuál fue la ventaja que se les presentó a Estados Unidos? Que Colombia acababa de salir de la guerra de los Mil Días. Como ya lo vimos, que Colombia estaba empobrecido completamente. Y pues Estados Unidos aprovechó la situación para levantar a los panameños y decir, bueno, aprovechen esta situación y sepárense de Colombia, que es un país que está pobre y endeudado hasta el techo, y véngase con nosotros y yo le armo el canal, como saben aquí los norteamericanos, yo le armo el canal, usted me lo da por 100 años y luego miramos a ver si que los devolvemos o qué. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá, obviamente no lo iban a decir, eso ya lo dijeron casi que 20 años después, salió a la luz. En un primer momento no, eso no se dijo, eso era que los panameños se habían cansado de Colombia y buscaban su independencia, pero todos sabían que detrás de eso estaba Estados Unidos ahí metiendo billetico para la construcción del canal que le iba a servir mucho a él. Eh, Panamá que se separa de Colombia, por eso algunos dicen la independencia de Panamá, otros dicen la venta de Panamá, otros dicen la pérdida de Panamá, es precisamente por eso, pero es la misma situación. Construyen el canal después de tanto tiempo, de tantos problemas, ya no pueden hacer como en el de Suez, hacer un canal que rompiera el desierto al lado y lado y el agua pasara por la mitad, sino les toca hacer sistema de esclusas, que es un sistema como de escaleras en agua, donde le toca cerrar la pared, dejar que inunde, entre el barco, bajar el agua, dejar que el agua suba al otro lado, que inunde, correr el barco, bajar el agua a la otra, como a la otra piscina, y hacer que el barco vaya lentamente, pasando de un lado al otro, de un lado al otro. Más o menos pasando el canal de Panamá se demoraban 3 días un barco en pasar de un lado al otro. Entonces era algo muy engorroso, muy complicado, pero que aún existe hasta hoy. Inclusive, una de las peleas que tiene Nicaragua con Colombia por San Andrés es prácticamente porque ya hay otro proyecto, porque ya el canal de Panamá se quedó cortico para el tamaño de los barcos que hay hoy, de hacer un canal de Panamá más grande todavía en Nicaragua. Ese ya no lo quieren hacer los norteamericanos, lo quieren hacer los chinos. Y por eso mismo es que Nicaragua cada 5 años se acuerda que San Andrés es de ellos y pelea para que Colombia le devuelva a San Andrés. Precisamente es por eso, porque tiene que pasar por San Andrés para llegar a Nicaragua y pasar por el nuevo canal de Nicaragua. Como no lo han podido hacer, por eso les digo que esto hay que verlo desde la actualidad, es que cada rato ustedes escuchan que Nicaragua
paga un requerimiento a Naciones Unidas, paga un requerimiento a otros lugares y vuelve cada 5 o 6 años que habla que Colombia tiene que mostrar los papeles ante la Corte Internacional demostrando que San Andrés es de Colombia y no es de Nicaragua. Es por eso. Eso es lo que está detrás de San Andrés. ¿Quién se queda con San Andrés para saber si pueden armar o no armar el canal por ese lado? ¿Listo? Pero, profe, y luego San Andrés no es una isla, ¿cómo van a armar un canal No, ahí? claro, no, no es por San Andrés el territorio, sino que para que el barco que viene de China, que viene de África, que viene de Europa, atraviese Nicaragua, tiene que pasar cerca a San Andrés. Y San Andrés es una isla, pero tú sabes que el territorio colombiano se cuenta con isla y mar. Entonces el barco tiene que atravesar una parte del territorio colombiano cuando se mete a la frontera de Colombia por San Andrés. Entonces, ese es el asunto. No es que vayan a mandar un túnel por San Andrés, no. Es que tienen que pasar cerca de San Andrés para meterse a Nicaragua. Y ese pedacito que pagan cerca es territorio colombiano. Esa es la pelea. En cambio, que si San Andrés se lo queda a Nicaragua, amplía la frontera, ya no tendría que pagarle nada a Colombia por pasar por ahí. Entonces, ahí más o menos que explico cuál es la situación. Vamos a ver el otro video. Es que aquí es más cortico, es como un chico que lo hace estilo youtuber, de la historia de San Andrés, del canal de Panamá, y con eso terminamos la clase, ¿listo? Este video, ¿de qué nos habla? De la separación de Panamá, llámese independencia de Panamá, pérdida de Panamá, venta de Panamá, pero es la misma situación. ¿Listo? A ver, les comparto aquí nuevamente. Miremos que otra vez tenga audio. Creo que sí. Les pongo el otro video que es el de Panamá. Y así terminaríamos aquí terminaría la historia de la guerra de los 1000 días. Con la cantidad de muertos, Colombia intentando volver a reconstruirse y vendiendo a Panamá para obtener plata para meterle a la inversión en Colombia, que realmente tampoco se invirtió mucho. ¿Sí están escuchando, cierto? ¿Sí se escuchó? Sí, señor. Sí, señor. Vamos pues. Sí, señor. Este video dura lo mismo que el otro, 5 minuticos. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Por estos días Panamá celebra el Foro Económico Mundial de Latinoamérica y además el centenario de la construcción de su afamado canal. Un canal que por poco es nuestro. El primer español que se dio cuenta de la estrechez del Istmo de Panamá fue Vasco Núñez de Balboa, quien divisó desde una cumbre una enorme extensión de agua y lo llamó el Mar del Sur. Álvaro Saavedra Cerón fue el primero en proponer la construcción de un canal interoceánico por el Istmo. Fernando Magallanes encontró un estrecho natural en el extremo sur de Sudamérica, pero no solo era largo sino peligroso por lo difícil que era pasar el Cabo de Hornos. El marinero Entonces, que ustedes se dan cuenta, la única forma que había desde la época de los españoles aquí era darle la vuelta a toda Sudamérica para pasar de un océano al otro. Entonces era muy demorado. ¿Listo? que lograba dirigir la embarcación sin percance, se le daba un arete de oro y se le permitía comer con los pies en la mesa. Era entonces necesario encontrar una forma más segura de unir el mar Caribe con el océano Pacífico, sobre todo si lo que se transportaba era oro. Los primeros que intentaron hacerlo fueron los escoceses, mucho más adelante los franceses, pero las enfermedades tropicales y la falta de tecnología hizo que el sueño del canal naufragara. La invasión napoleónica y las guerras de independencia que libran las colonias debilitan el poder económico de España. Panamá declara la independencia y decide integrarse al antiguo virreinato de Nueva Granada de manera autónoma el 28 de noviembre de 1821. La decisión se toma por tres razones. 1. No tenía dinero porque su economía dependía del comercio español. 2. Era mejor unirse a un territorio con ejército en caso de que España intentara reconquistarlos. 3. Y porque admiraban el proyecto integracionista de Simón Bolívar llamado la Gran Colombia. En mi ñapa, el paréntesis. Yo creo que no deberíamos decir que nos quitaron a Panamá. Panamá siempre fue una especie de estado independiente. Durante el siglo XIX tuvieron 17 intentos y 4 separaciones de Colombia. Es más, ¿por qué carajos está Panamá en nuestro escudo nacional? Sí, se unieron un rato para ver que Colombia era un atolladero político, pues siguieron su rumbo solos. Bueno, aunque ni tan solos. Durante todos estos intentos de separación surge un actor muy interesado en Panamá. Persuasion. Estados Unidos. En esa época el gigante del norte era una potencia industrial y quería crear el bendito canal interoceánico. Para frenar los intentos separatistas, la Nueva Granada le solicita a Estados Unidos que garantice la soberanía de Panamá y a cambio podría transportar lo que quisiera. Este es el inicio del intervencionismo norteamericano para apoderarse del canal. Además, la fiebre del oro de California trajo gente de todo el mundo que debía pasar por Panamá, por lo que construyeron un ferrocarril para transportar mercancías y migrantes de costa a costa. Por esto, Panamá fue la primera gran metrópolis que
tuvo Colombia. Y si nos fijamos bien, tal vez la única. Pero a los panameños no les caían muy bien los estadounidenses, tanto que hubo una revuelta porque un americano no pagó una sandía. El gobierno nacional, en vez de defender a los panameños, terminó pagando una indemnización a los norteamericanos. Qué pena con usted, señor estadounidense, que mis ciudadanos se defiendan de sus arbitrariedades. Acá hay $412.394.000 en compensación. Luego vino la guerra de los 1000 días entre conservadores y liberales. Estados Unidos estaba que echaba humo porque no le interesaba la tonta guerra civil, sino el canal. Por eso intervinieron, esta vez sentando a los enemigos en un acorazado, donde se firmó el fin de la guerra. El liberal panameño Victoriano Lorenzo no estuvo de acuerdo con lo pautado. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Fusilenlo. Otro factor más para que los panameños quisieran, como se dice coloquialmente, abrirse del parche. El acuerdo de Estados Unidos con Colombia era, seguramente, acabamos la guerra, les damos algún dinero, no permitimos que Panamá se separe, pero nos dejan construir el canal. Listo, dijo José Manuel Marroquín, presidente por entonces de Colombia, pero algo en los planes falló. El Congreso no aprobó el tratado y los estadounidenses se sintieron tumbados. ¿Cómo que nos tumbaron? Este fue el detonante. Algunos historiadores afirman que los norteamericanos se reunieron con revolucionarios panameños para negociar directamente el canal a cambio de apoyar la separación definitiva de Colombia. Panamá tenía afán, pues Estados Unidos ya estaba revisando si podía hacer el canal por Costa Rica o Nicaragua, así que presionados tomaron las armas y casi sin resistencia se separaron definitivamente de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Pero ahí no acaba todo. En 1922 Estados Unidos le pagó a Colombia $25 millones para eliminar todas las desavenencias producidas por los eventos políticos ocurridos en Panamá. Este desembolso de dinero recibió el nombre en la política nacional de la danza de los millones. Esta fue la indemnización que determinó definitivamente que Panamá sería un estado independiente. La palabra indemnización viene del latín indemnis, sin daño, a salvo, incolumen, y a su vez surge de damnum, o daño, condena, perjuicio, que con el sufijo in significa lo que se da a cambio, generalmente luego de una mala acción. Y la pregunta es, ¿dónde están los $25 millones que pagó Estados Unidos a Colombia en compensación por la pérdida de Panamá? Voy a usar el 50-50. Eso es correcto. Panamá es reconocido por su canal interoceánico. La palabra canal viene del latín canaris, ranura, tubo, también relacionada con canon, que era una vara hueca que servía de regla de medición en la antigua Roma. El canal fue construido en 10 años por 75.000 obreros y costó $400 millones. La palabra océano proviene del griego okeanos, que era como los griegos llamaban a la gran expansión de agua que rodeaba la tierra en contraposición del mar Mediterráneo. Panamá es una palabra de lengua aborigen, probablemente del cueva, que quiere decir tierra donde abundan los peces y las mariposas. También se cree que puede venir del árbol que tiene ese mismo nombre, donde los aborígenes solían sentarse a su sombra para reunirse. Una franja de 10 millas alrededor del canal fue territorio estadounidense hasta 1999, cuando Panamá por fin adquiere el control total sobre el canal. Por eso se decía que Panamá era un país pegado a un canal. Los colombianos, mientras tanto, creíamos que nos lo habían quitado. ¡Paja! Lo regalamos y de paso jodimos a los panameños. ¿Listo, muchachos? Entonces, básicamente, ahí con ese videito muy curioso, pues ahí nos explican un poco cómo terminó la guerra de los 1000 días, ¿no? Terminó con la venta, independencia, pérdida de Panamá, y pues obviamente el de siempre llevándolas de ganar, ahí con eso. Muchachos, entonces la guía, ahora sí que las presento, la guía básicamente les relata esto mismo que vimos hoy en clase, les habla después de la regeneración, la guerra como tal, una de estas imágenes que es icónica de la guerra, como que basaban en la idea del caudillo y la idea del gamonal, ahí les explica cada una. Luego hacemos como un recorrido en 7 punticos de por qué fue la guerra. Y la actividad que es hacer esta lecturita que les pongo acá, subrayar los personajes en color rojo, en azul el nombre de las ciudades y los lugares importantes, y un dibujo ilustrativo de este conflicto. Se puede inspirar en estas fotos, pero por favor, hagan el dibujo ustedes. No se copien de dibujos que hayan en internet, porque esa no es la idea, sino para gracias que los pongo yo acá. Entonces la idea es que con lo que hemos visto hoy, con lo que les expliqué hoy, hagan ustedes una especie de caricatura de qué fue lo de Panamá, qué fue lo que ocurrió. Luego, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese conflicto para el país? Se puede comparar la guerra de los 1000 días con los hechos de violencia actual, con los hechos de violencia urbana, la situación del país de ser dividido por política actual. Y pues por último, ustedes ya saben el cuadro donde se evalúa si aprendieron o no aprendieron en la clase y en la guía. ¿Listo? No sé si haya más preguntas, muchachos, no sé si tengan más preguntas. Y, profe, una pregunta, digamos, todavía Estados Unidos, digamos,
¿Tiene un beneficio aparte de pasar mercancía por ahí? Se supone que el canal se les devolvió a los panameños hasta 1999. Por eso te estoy diciendo, mira, desde 1903 hasta 1999, o sea, casi 100 años, 96 años, creo, se quedaron con el canal. Que si ese canal todavía existe, obvio que todavía existe. Que si Estados Unidos todavía se ve beneficiado de ese canal, todavía se ve beneficiado porque muchas mercancías vienen de Estados Unidos y atraviesan el canal. Pero como los estadounidenses no son bobos, ya se han dado cuenta que necesitan ampliar el canal porque es más fácil llevar más productos por otro lado. Y por eso está la lucha ahí además que ustedes saben que hoy hay una guerra económica declarada entre Estados Unidos y China. Entonces están mirando qué canal les sirve más, si protegen o no protegen a Nicaragua, si protegen o no protegen a Panamá, porque igual todavía hay mucho recurso económico metido ahí. De alguna manera, por eso los estadounidenses apoyan a Colombia con el cuento de San Andrés y los chinos apoyan a Nicaragua con el cuento de San Andrés. Ahí hay unas relaciones políticas internacionales bastante interesantes para ver qué va a pasar con eso. Pero lo que es cierto es que todavía funciona y todavía pagan barcos de lado a lado y tienen que pagar comisión y si usted va a viajar por allá y si va a un barco a lo que usted tiene que pagar una especie sí, como de cuota para poder pasar de un lado al otro, así usted vaya como turista. Entonces, pues sí, todavía genera bastante dinero. O sea que, si ustedes se dan cuenta, con 25 millones de dólares que le dieron a Colombia, pues no fueron ni una borona de lo que realmente ha generado ese canal para Estados Unidos y para Panamá. Pero pues así es la historia de Colombia. ¿Listo? No sé que haya otra duda, pregunta. Profe, la bandera de Panamá fue hecha por los estadounidenses porque tiene casi los mismos colores y los mismos detalles Sí. como la estrella. Sí, sí, sí. O sea, no fue hecho por ellos directamente, no fue hecha por ellos. Dentro de la historia ellos también fue uno de los líderes que apoyó la independencia de Panamá prácticamente, uno de los que después de la independencia panameña, digámoslo, apoyaron la construcción del canal y luego hicieron lo de la bandera. Pero pues si tú te das cuenta, sí, o sea, pues tiene mucho, ¿no? Se nota que hay mucho como ahí apoyo por el color, por el símbolo de lo que era Panamá. Según lo que dice acá, estoy buscando, dice que fue hecho por una señora que fue la que la confeccionó, pero pues que la idea aquí fue de uno de los líderes que apoyó la separación de Panamá, una señora llamada María Osa de Amador y que luego ya fue utilizada como la bandera actual de Panamá. Pero pues si tú te das cuenta, realmente sí tienen mucho. Además que las banderas de casi todos esos países de Centroamérica, excepto México, y bueno, algunos, pero van a tener como esos colores como muy marcados, como muy la bandera blanca, azul, roja, estrellas, y pues Estados Unidos también la tiene igual. Entonces sí, pues nada raro, no diría uno que no cabría yo decirte que si fue exactamente copiada o que si hubo un norteamericano metido ahí detrás, no, pero pues uno sabe que es muy curioso, muy curioso. La de Cuba también es parecida, creo que la de República Dominicana también. Hay otros que también tiene estrellas azules, blancas y rojas también en Centroamérica. Creo que Costa Rica en su momento también era. Entonces, pues ahí se nota, ¿no? Se nota de dónde vienen hasta los colores, se nota la historia que hay detrás. Sí, claro, nada Y, raro que los gringos hayan apoyado eso. Dime. profe, pero digamos, si, bueno, Nicaragua es mucho más gruesa Que más para. grande Sí, 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 que sí. Panamá. Costaría más dinero hacer ese,
Claro, Exacto. claro, pero mira también la tecnología que hay hoy y la cantidad de barcos que pasan hoy. O sea, es que el canal de Panamá hoy se quedó chiquito para toda la cantidad de barcos que transportan materiales a nivel mundial. Ese barco de Suez, ese buque que quedó atrapado en Suez, la semana pasada, no cabe por el canal de Panamá, por ejemplo. Es tan grande que por este canal no cabe. Ese barco no viene por este lado del mundo. Y no es porque no sea importante, sino porque no hay cómo, no puede atravesar el canal porque es demasiado grande. Entonces, sí les conviene tener un canal más grande que pase por un lugar donde genere más riqueza para ellos y ese lugar puede ser Nicaragua. Entonces, Y eso no generaría un problema ambiental. Bueno, sí. obvio, sí, claro, Y claro, digamos, y las personas, digamos, bueno, la población que está a proteger bueno, lo ambiental, no estarían en contra de eso. seguramente, No harían algo. claro, seguramente sí, pero es que lastimosamente tú sabes que cuando hay dinero de por medio, muchas veces el dinero organiza la forma de vida de la gente en todo. Y lastimosamente cuando hay dinero de por medio de la parte ambiental pasa un segundo, tercer y cuarto plano. Y eso sí que lo sabemos nosotros los colombianos. Con tantos recursos naturales y lo que les importa es hacer billete para unos pocos, como pasó en el canal de Panamá. Muchachos, ya dice que queda menos de un minuto, entonces pues no siendo más, nos vemos la próxima, nos vemos en la clase el jueves, tenemos clase de geografía que cuidan, luego en geografía vamos a volver a hablar algo de Panamá.